Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y vamos a ver Batwoman. It's even nastier since yesterday. It kind of reeks too. It kind of. Thanks, Luke. Very helpful. Ay, está yendo al cerebro. I didn't think you had it in you. You really shouldn't be thinking at all, Tatiana. It's not your strong suit. Except one, Dr. Ethan Rogers. Rogers was Helsinger's last known neurologist, worked in a lab, appears to have been running off-the-grid medical experiments. I were experiencing fleeting moments of forgotten memory. Does it really matter? He's dead. Had a common enemy. Catherine Hamilton? I remember. I liked you because she was inspired by you. Whatever story you told her of your captivity, you did the one thing she never could. ¿Escapara? Escape. She would never admit it, but to this day, she considers herself a prisoner of Koryana. And Sophia knew exactly who would teach you how to be a good little soldier. Se enseñaron más que eso. There are very few rules on our island. No robes rosas y no te cojas al hermano de la reina. So that after you went home to Gotham to get revenge against your family, you would come back and join her. You wanted Ocean. Quizás Ocean era súper fiel a ella y ahora logró robárselo, entonces se transformó en un peligro. Amo el peinado de Mary en estos momentos. No sé cómo se llama esto. Creo que es como bump algo. Está medio loca como para manejar. Telling me that Bastante feo ese levantamiento, audiovisualmente hablando. Porque claramente no lo hizo él. Hicieron un corte por continuidad. Muy feo. What do you really want? Revenge? Why? Because your family moved on after more than a decade? Or maybe she did them a favor. You said they looked for a year. To do? Sit around and be miserable for the next decade? Is that really what you wanted? The family you supposedly love? You don't need to learn how to fight, Alice. You need to learn how to feel. Ok, interesante eso. What the actual hell? ¿Se va a enterar? How do you know my name? No, this is... Hey, where's your wine opener? Oh, fuck. Oh my god. I don't drink. Ocean. Can I have 2 seconds? Okay. Ok, un zafo. Pero... Maybe you know what this is. Uy. Oh, what are you gonna do? Slash me? Into the cops. And I'll let them sweat it out of you. All right, fine. You got me. You'll find him in Coventry. Me gusta mucho el traje de Batwoman. El nuevo. Relax. Why are you giving me the key? I have to take the Batmobile. I can take the Batmobile. I've never driven it before. I've never driven your car before. ¡Dale! No suspect. I'm trying to... Give me some. Hell yeah. Amo lo chiquitita que parece Mari con esa capucha. Salvo que las alucinaciones le enseñen algo, no me interesan mucho. I'm missing the motive for a lobotomy. You're really not. Quizás logró sanarla. La estaba ablandando. And what would you claim? That she was in love with you. También es una opción. The women claimed the blood that had been spilled was sacred. Its protective feminine essence enriched the land. If only a woman's life force could bear this medicine, destined to save mankind. Oh. Ok. Pero no están haciendo nada con la flor. A lo que voy es... Ni siquiera están negociando o ganando dinero. ¿Cómo viven? Oh, you're the one who can't admit you're in love with her. Of course I'm in love with her. Turns out Mary was operating an illegal medical clinic out of a church basement. Did you know? Ya. That place was her life. She helped a lot of people. Have you two spoken since?
I refuse to let her turn into her mother. No, I am not going down without getting justice for both of our moms. Sir? They have my kid, Dennis. Necesitamos la flor. ¿Cómo vamos a salvar? Do you really want to spend the rest of your life trying to get her to apologize? Because that's not how this works. You got out. You got your second chance. Let it go. Be happy. Súper sano esto, ¿eh? You make that sound so easy. Lo es. It is. Si es capaz, lo es. At least it is now. Este fue su primer beso, ¿no? Y parece que su primer todo. The one person who offered you a second chance and freedom from your past. Fire convinced you to step. I'm sorry, that's it. That's your big mic drop moment. Surprise! You killed your soulmate that you don't even remember. I found my mother's head in a freezer. So if you're trying to shock me, you're gonna have to do a little better. Then how can we stand behind this symbol and claim we fight for justice with a legitimate serial-killing psychopath out there? Mandala presa. Vos querés matarla. No es justicia. Do you ever for a second think about what your life would be like if she were still ¿Sos here? capaz de matar a una persona? Fire, we both know this isn't about a stupid flower. And what do you think it's about? Me having the one thing you can't. Etik. I'm going to visit a punishment upon her that fits the crime. Me mata el acento de esa mujer. You are going to embrace this fairy tale persona of yours, and you are going to imbue it with fury! With the memories came the love and humanity that was bubbling up inside of you. Humanidad. Fire took that. Now I'm off to Coriana to get my final revenge on my sister. Unless you have a reason to stop me. Live your life. See you, Alice. Do you know who I am? Honestly, so many women keep showing up in that outfit. It's hard to keep track. How's this? Uy. Still. You killed my mom, and now I'm here to kill you. Means I'm responsible for spawning not one Batwoman. But two? You think this is funny? Algo que le meta un tiro en la cabeza nunca fue un gran plan este. Ryan! This isn't the girl I raised. You're not worth it. You'll never be worth it. It wasn't my fault. Everything's your fault. I won't sleep until I have my family back. Bueno. No parece que vaya a dormir nunca entonces. I realized killing her would only make me more like her. Kinda went along with what you Okay, so where is she? Put a tracker in her boot. We follow her. We find Coriana. And we get you the Desert Rose. Bueno, bien. Terminó saliendo bien. Bueno, hablemos un poco de este episodio. Creo que lo más interesante es todo lo que pasó en los flashbacks. Durante todo el capítulo tuvimos estos flashbacks en los cuales aprendimos lo que realmente había pasado entre Alice y Ocean. Pero es muy importante esto porque lo vemos en el final de la conversación entre Ryan y Alice. Esto de es todo tu culpa, y ella se va y dice no, en realidad no fue mi culpa. Y si bien sí, fue su culpa, hay que tener en cuenta que a ella se le robó esta segunda oportunidad que tuvo. Entonces, si ella podría haber seguido con Ocean, se hubiese dado cuenta que la vida era completamente diferente a lo que ella estaba apuntando a. Entonces, ella había tomado la decisión de poder vivir, había tomado la decisión de perdonar, había tomado la decisión de amar y de tener esta segunda oportunidad. El tema es que vos al borrarle a Ocean lo que haces es destruirle el corazón, destruirle todo lo que ella había generado en estos episodios, que era humanidad. Y ahí vemos como Alice se olvidó de todo ese espacio en el cual ella sintió otra vez que podía volver a ser una persona y se transformó en la persona que ella quería ser cuando salió de su encierro. Así que tiene sentido, tiene lógica, e hicieron que Alice tenga esto para pensar. No sé cómo va a influenciar esto en Alice.
Realmente no lo sé. No sé si ella va a tratar de ser buena persona ahora, si va a vengarse o salvar a su hermana o hacer lo que vaya a hacer en los próximos episodios. Pero después de todo, no sé si seguirá siendo mala o si será buena o si tratará de tener una nueva vida. Honestamente, yo no quiero perder a Alice porque es bastante divertida y es bastante entretenida, pero tampoco me parece que ya esté como a la altura de ser un villano de la serie. No, es como que siento que tiene mucho más sentido que sea como una especie de antihéroe, como si fuese, no sé, el Pingüino en Gotham, la serie, que si bien era malo y quería ser malo, estaba constantemente ayudando a la policía y todas esas cosas. Entonces, puede tener sus motivos alternos para ser mala o para no ser buena, me parece, pero tampoco quiero que sea Beth, quiero que siga siendo Alice. Igualmente, ella está yendo a salvar a su hermana y supuestamente su hermana está muerta. Yo no tengo dudas que Kate va a estar muerta, porque no se puede mantener a Kate viva. Entonces todo lo que vayan a hacer va a ser una mentira y la va a hacer enojar. Pero la va a hacer enojar al punto de querer matar a Sapphire y querer vengarse de Sapphire. Pero no la va a hacer matar al punto de volver a Gotham y transformarse en mala otra vez. Entonces, su venganza ahora es con Sapphire y luego de que se entere que su hermana está muerta va a ser contra Sapphire, pero después ya no le queda mucho más para hacer en Gotham salvo ser. Entonces, no creo que sea buena, pero tampoco quiero que sea súper mala porque no le veo como el sueño que puede tener, qué sé yo, Oswald Cobblepot de poder transformarse en el rey de Gotham. Yo no la veo a ella queriendo hacer eso. Sus motivaciones siempre fueron la venganza y entonces nunca es que quiso transformarse en la reina de Gotham para poder controlar el mundo. Lo único que quería era vengarse. Entonces, no veo mucho más para Alice en ese sentido. O sea, se va a vengar de Sapphire, va a terminar con Sapphire y fin. Todo el concepto de la isla, la flor y todo lo malo que podría pasar si esa flor cae en las manos equivocadas, no me termina de convencer mucho como historia interesante para ver. Está ahí, lo aceptamos, lo vemos, pero tampoco me parece algo tan interesante, ¿no? Más que nada por el hecho de esta flor va a servir para curar a Ryan, va a servir para que Alice consiga su venganza. Y yo no creo que se vayan de esa isla con la flor, pero tampoco creo que la isla se mantenga viva. O sea, Sapphire probablemente muera con la isla, o se mueran las flores, o mismo Alice como venganza decide quemar todas las flores y matar a toda la gente de ahí. Y también tendría sentido, pero esta flor y esta isla es algo que va a durar hasta el final de la temporada o hasta el tiempo que ellos decidan que dure. Pero la flor va a servir para salvar a Ryan y como objetivo de venganza de Alice. No se la van a llevar de acá y curar a todo el mundo de todas las enfermedades. Eso no va a pasar. Todo lo de las alucinaciones de Ryan al final del día sirvieron para que se dé cuenta que no quiere ser como Alice y termina siendo importante. Probablemente no vean casi nada de eso en las reacciones porque estuve viendo Lloyd no diciendo nada, ya que honestamente lo único que podría servir de todo esto era el mensaje final, y el mensaje final fue: no seas como ella, tu madre no querría eso. Ryan decidió que no va a vengarse. Ryan decidió que de última justicia sí, pero prisión, no justicia a muerte. Así que vamos a ver cómo nos encontramos la semana que viene con la flor, porque probablemente eso sea lo próximo que veamos. Ryan cayó en lo de Angelique, así que eso en algún momento va a tener repercusiones, probablemente no en el próximo episodio, sino dentro de algunos episodios cuando la trama vuelva a Gotham. Pero bueno, lo veremos las próximas semanas. Así que ella en estos momentos supuestamente no sospecha nada, pero probablemente en algún punto va a tener una sospecha más y una sospecha más. Una sospecha es igual a confirmación. Así que nada, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, comenten abajo todo lo que quieran, comenten, síganme en mis redes sociales y nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Batwoman o en lo que sea. Esta semana tenemos The Flash y Superman and Lois. Así que nos vemos allí. Chao, chao.